Pues reciban un afectuoso saludo. Ya estamos con este siguiente tema que hablamos de las dotes del catequista. Y bueno, ya dijimos cuáles son las dotes que debe de tener, ¿verdad? Especialmente las religiosas y las dotes morales. Pero bueno, también debe de tener dotes profesionales. Y bueno, aquí prácticamente se habla de dos cosas. Una es saber y la otra es saber enseñar. Así de fácil, casi ya, con eso se termina el video, ¿no? No. Vamos a escuchar un poquito lo que dice aquí, lo que nos ilumina Monseñor Albino Luciani. Miren, primero, dote profesional es saber. Para enseñar es necesario saber lo que se enseña. Para enseñar una cosa hay que saber 10. Para saber una cosa, imagínense, para enseñar una cosa hay que saber 10. Para enseñar bien hay que saber mucho y muy bien. Es pues como una escala. El que sabe muy bien, enseña bien. El que sabe bien, enseña apenas pasablemente. Quien sabe apenas pasablemente, enseña mal. Entonces vean cómo siempre estamos por un escala, en la escala estamos siempre un nivel abajo de lo que se sabe. Sabes muchísimo, pues entonces enseñas bien. Pero apenas sabes bien, pues enseñas algo. Pues apenas sabes algo, pues enseñas mal. Imagínense si se sabe mal, pues entonces se enseña pésimo, ¿no? Dice, en la escuela elemental una maestra enseña no muchas materias y cosas más fáciles que las verdades del catecismo. Hablando de un maestro de primaria, por ejemplo. Y sin embargo, se le exige que estudie varios años y que supere difíciles exámenes. ¿Verdad? Alguien que va a ser maestro tiene que estar muy preparado. Se dice, pues en fin, se trata de enseñar a los niños, total, son niños, ¿verdad? No, dice, con más razón es necesario saber y tener ideas claras y precisas. No porque sean niños, no le estás enseñando a tontos, ¿verdad? Y aun cuando, vamos a decir, se tratara de enseñarle a gente que tuviera muy poca capacidad, pues también se necesita mucho para poder lograr que alguien aprenda, ¿no? Entonces no menospreciemos jamás a nadie, ni porque son niños, ni porque ignoran o porque... No. Dice aquí, eso es de cajón, dice, se dice, pues en fin, se trata de enseñar a niños, pues con más razón es necesario saber y tener ideas claras y precisas. Hablar con lenguaje fácil y sencillo es difícil. Y más ahora que nos hemos complicado tanto la vida, ¿verdad? Ahora enredamos todo. Entonces, de veras que sí, hablar con lenguaje fácil y sencillo es difícil. He aquí lo que sucede cuando el catequista sabe poco. En las inteligencias de los niños entran errores, dudas y confusiones. El catequista habla y adelanta la materia sin seguridad, sin brío y sin confianza en sí mismo, y los alumnos se dan cuenta de su poca ciencia. Y adiós al prestigio del maestro. O sea, sí, si los niños ven que su catequista no está muy capacitado, ¿verdad? Ya ni lo respetan, desgraciadamente, ¿no? Entonces, por eso hay que saber, y saber mucho, y saber bien. Segunda cosa, saber enseñar. No es lo mismo que saber simplemente. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero no sabe transmitirlo. Una cosa es tener las ideas en su propia cabeza y otra hacerlas pasar a las de los alumnos, transmitirlas. Podemos ser pozos de ciencia, es decir, saber muchísimo, pero que no sabemos comunicarla a otros. Hay oradores elocuentísimos y muy capacitados para hablar a los mayores, pero que no logran tener atentos a pequeños auditores, ¿verdad? Es decir, pues sí, gente que da grandes conferencias, grandes charlas teológicas, filosóficas, profundas y complejas, pero no tienen la capacidad de poder hablar a los niños. Y hay maestros capaces de enseñar bien a los niños historia y geografía, pero incapaces de enseñar el catecismo, que es una materia con dificultades propias, ¿verdad? O sea, no lo comparemos con cualquier ciencia, cada ciencia tiene lo suyo también. Un catequista, por tanto, no solo debe saber o tener paciencia, diríamos, ¿verdad? Sino debe tener la habilidad de comunicarla a los pequeños con la didáctica propia, con la didáctica catequística. Van a decir, oiga, padre, ¿y cuál es esa? Lo iremos viendo, ¿verdad? Entonces,
Para llegar a poseer esta habilidad son utilísimos pues el sentido de adaptación, es decir, saber proporcionar lo que se dice a quien lo recibe. Se habla de manera distinta a los niños de edad diversa. Si tienen la misma edad de una manera, a los menos inteligentes y de otra manera a los más listos. Se procura siempre el decir cosas fáciles y decir de manera fácil las cosas difíciles. O sea, hay que facilitarles el conocimiento, no complicárselos. Se deben siempre presentar las cosas bajo un aspecto simpático. También eso es parte de la adaptación, que agrade a los niños y les haga amar lo enseñado, que no se convierta la catequesis en una tortura, en donde los niños ordinariamente lo que están esperando es que ya se acabe, en donde ya les fastidia, ya ni siquiera quieren ir, ya no quieren asistir a la catequesis porque ya se les hizo pesadísimo, ¿verdad? Entonces también eso algo que nos ayuda a saber enseñar, es adaptarse, como decía, primero a la edad, porque aunque sea por 1 o 2 años, los niños ya son distintos en su psicología y en la manera como captan las cosas, pero también está el otro detalle, el que las cosas se las hagamos entender de la manera más sencilla, más fácil, no les compliquemos. Y la otra, pues de una manera simpática. Ahora, la claridad, eso ayuda también mucho a saber enseñar. Ideas, pocas pero coloreadas e incisivas, ¿verdad? Sí, muy puntuales. Mejor poco y bien que mucho y confuso, ¿verdad? Aunque sea una cosita chiquita, pero bien enseñada, y no un montón de cosas y que ya no supieron ni de qué se trataba. Palabras fáciles que los niños ya conozcan y entiendan, concretas y si es posible acompañadas de imágenes. No se dirá la sabiduría divina, sino Dios que es tan sabio, ¿verdad? Porque a veces así tenemos esos términos. Niños, la sabiduría del omnipotente. Ah, chispas, pues qué onda, pues qué dijo, no, no. Dios es muy sabio, Dios todo lo sabe. Más fácil. No se dirá, ¿verdad? Pedrito se avergonzó, sino Pedrito se puso rojo por la vergüenza. Fíjense cómo cambia, ¿no? O mejor aún, Pedrito por la vergüenza se puso, dice aquí, encarnado como un gallito. Bueno, términos muy propios de aquella época y en Italia, pero bueno, es el modo, ¿no? El estilito. Las palabritas que a veces se usan en el pueblo. Por ejemplo, quienes están en comunidades rurales, pues la mejor manera de explicar el catecismo pues, es con ejemplos del campo. Pero a los niños de la ciudad ya no les dice eso mucho. Hay niños que ya ni siquiera tienen contacto con animales del campo y muchos de estos ejemplitos pues, no les dicen nada. En cambio, en ese ambiente urbano, pues hay otra manera de expresarse, hay otra manera de hablar, también depende de la región, del país, de la cultura. También aprovechar los términos que los niños conocen, el lenguaje propio. Y pues está también algo que ayuda mucho, es el saber contar. Es uno de los mejores recursos para lograr la atención de los niños que están deseosos de que se les cuente y escuchan con avidez la historia narrada con gracia. Ahora que hay tanta competencia, ¿verdad? Porque pues, los niños si quieren algo interesante, pues ahora ya tienen el teléfono celular y ahí hay cantidad de videos y de cosas que les atraen. Está el cine, está la televisión, el internet pues con toda su gama. Entonces es difícil que hoy en día podamos ser buenos narradores, porque ahora sí tenemos una competencia tremendísima. En aquellas épocas en que en los pequeños poblados pues solamente algunas personas sabían leer y escribir, pues eran las que narraban cuentos y tenían ese don de la narrativa y ese don artístico de transmitir ideas y de echar a volar la imaginación de las personas. Pero pues hoy en día, Dios mío, pues estamos, o sea, ya por donde quiera hay un acceso a eso. Entonces el catequista de veras debe ser un artista para saber contar una historia real, o sea, algo histórico, o ficticia, un cuento, ¿verdad? Entonces vean cómo también se necesita eso. Bueno, pues hasta aquí este tema de estas dotes profesionales. Hay que saber y hay que saber enseñar. Y con estos recursos que decíamos del sentido de adaptación según la edad, también de saber presentar las cosas con sencillez, no complicarlas, con claridad, con palabras fáciles y saber contarlo, ¿verdad? También pues tener un arte para contar. Bueno, pues hasta aquí estas dotes y para la siguiente pues vamos a ver a las dotes externas. Ándeles, ya vimos lo que son entonces las dotes religiosas, las dotes morales, las dotes profesionales y vamos a ver cuáles son estas dotes externas que el catequista debe de tener.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en paz, demos gracias a Dios. Hasta pronto.